Es un privilegio presentar siempre a nuestros invitados, porque ellos tienen la responsabilidad de ministrar con lo que el Señor ha hecho en sus vidas para que usted tome una decisión o también le pueda ayudar a crecer y edificar su vida espiritual. Esta mañana presento al pastor Leonel Sánchez Guajardo, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor. Para mí un privilegio enorme de estar a través de este medio de comunicación que ya por tantos años ha bendecido muchas generaciones. Así es. Gracias al Señor. Todo Gracias al a Él. Sí, gracias a Él. Pastor, como decía recién, nuestros invitados tienen la responsabilidad de ministrar a ellos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Entonces, lo primero es cómo aparece Cristo en su vida. Bueno, desde muchos años yo vengo criado bajo el alero de una cuna cristiana. Por muchos años hemos honrado al Señor. Toda mi vida la he vivido dentro del Evangelio y para mí ha sido una tremenda bendición. Por muchos años presentado al Señor, bautizado, casado dentro de la iglesia, bautizado, pero tenía que tener un encuentro personal con Cristo. Y ese encuentro lo tuve a la edad de 16 años. Cuando era un joven, soltero aún, Dios vino a mi corazón de una forma extraordinaria que sentí algo que yo creo que no se puede dimensionar lo que uno sintió de parte del Señor. Y cuando Dios toca mi corazón, vino un primer amor por servirle, una pasión por las almas. Y Dios me da el privilegio de ir a los colegios, pastor. Hablar con los directores, que me den un minuto antes de empezar su clase, de comenzar a predicar de este Cristo victorioso. Y muchos jóvenes se quebrantaban y además conocían a Jesucristo a través del mensaje que les dábamos. Qué bueno, interesante, pastor, pero claro, usted dice que nació en cuna cristiana, pero a los 16 años confesó a Cristo como su Señor y Salvador personal. Un encuentro personal. Claro, porque Él no trabaja ni con sobrinos ni con nietos. Él trabaja con hijos. Por supuesto. Entonces por eso usted le confesó y pasó a ser su hijo. Amén. Pastor, pero fuera de pantalla, usted me contó algo interesante y que me gustaría que lo conociera nuestro público televidente. Usted es fruto de la creación de Dios, porque su mamá, cuando estaba esperándolo a usted, quiso eliminarlo, ¿cierto? Hay una historia ahí, mi pastor Eleodoro. Bueno, hace 48 años atrás, mi madre no conocía del Señor Jesucristo. Ella nunca había escuchado una vida en el catolicismo. Y ella, por ser una madre soltera, por la deshonra de no ser una madre soltera, ella va donde una señora que hacía remedios, tratar de abortar, remedios para poder abortar a su hijo, que tenía en su vientre. Y fue donde una señora, y la señora no estaba en ese lugar. Y cuando venía pasando de vuelta, pasa por una iglesia muy humilde, en Rancagua, venían Hermanos del Sur en esa oportunidad, y ella algo le puso Dios en su corazón, entró a su vida, y ella no pudo seguir caminando ni para adelante ni para atrás. Algo le entró a entrar a esa iglesia, y ella ni supo cuando estaba llorando ante la presencia del Señor. Y viene un instrumento y le dice: no te hagas nada contra esta criatura, porque instrumento va a ser en mis manos. Y ella lloraba, se quebrantaba, y de ahí Dios entró a su corazón tan fuertemente. De ahí, esto es 48 años atrás, ella de ahí recibe a Cristo en su corazón. Y yo hoy, esa persona que nació, está frente a estas cámaras diciéndole que en Cristo se puede. Amén. Podemos en Jesucristo. Amén. Y de ahí, y ahora mi mamá, cuando me escucha mi madre cantar, predicar en la iglesia y lo que Dios ha hecho, sus ojos muchas veces se llenan. Sí, sus ojos se llenan de lágrimas al saber que Dios lo que promete, Él lo cumple. Así es. Amén. Mire, pastor, ya que usted tocó ese tema, es posible que haya ahí, en la intimidad de su hogar, o que está viendo este programa y lo sintonizó por casualidad, pero entendemos que en Cristo o en Dios nada es casualidad, todo es providencial. Amén. Entonces es posible que usted esté viviendo una situación similar
que a lo mejor está esperando un hijo no deseado, un hijo por muchas razones que no vienen al caso mencionar ahora, pero quiero decirle para su tranquilidad y para su conocimiento de que ningún ser viene a este mundo sin la voluntad de Dios. Si es por incesto, si es por violación, si es porque fallaron los cálculos, si es porque no lo estaba esperando, por muchas razones usted podrá apelar al discernimiento humano, pero en el plan divino es una creación de Dios. Ninguno de nosotros llegó a este mundo sin que Dios lo haya permitido. Él nos pensó y nos tenía en su corazón antes que fuéramos formados en el vientre de la madre. Y en el caso suyo, pastor, su mamá, claro, estaba en una situación difícil, angustiosa quizás, con muchos problemas de mostrarse así en una situación irregular. Pero eso desde el punto de vista humano. En el plan de Dios llegó al lugar donde se le profetizó que era instrumento escogido. Correcto. Sí. Amén. Yo creo que cuando Dios tiene planes, nosotros no podemos escapar a los planes del Señor. Nada. Y por eso la palabra dice que desde el vientre de nuestra madre, Cierto. de ahí el Señor nos tomó, nos sacó, nos escogió para ser llamados sus hijos. ¿Y cómo no honrar al Señor en este tiempo con todas estas leyes, pastor, que están saliendo? Antivalóricas, nosotros como hijos del Señor. Y yo no sé cuántas mujeres en este momento están pasando esa situación de poder abortar a sus hijos por una deshonra. Pero quiero decirle, Dios es el que da la vida y el que quita la vida también. Así es el único, soberano. El único, soberano. Es soberano. Amén. Pastor, interesante, y sé que esto está sirviendo de ánimo y de aliento a muchas personas. Ahora, quiero decirle cómo aparece el llamado vocacional en su vida, al pastorado. Bueno, criado bajo el alero de una denominación que hoy dirige nuestro amado obispo David Anabalón, la Iglesia Pentecostal Apostólica, 48 años que llevo dentro de la misma denominación, honrando al Señor con mi obispo Francisco Anabalón, que usted lo conoció por muchos años. Cierto. El Señor colocó esto en mi corazón del llamado al ministerio, porque sabemos que es una ocasión que el Señor coloca en nuestras vidas. Cierto. Entonces, hace 16 años, me dediqué muchos años a la música, cerca de 30 años. Y siempre cuando salía, Dios hablaba, Dios tomaba un instrumento, otro instrumento, y nos decía, el Señor, tengo un ministerio. Luego conocí a mi esposa, estábamos en el noviazgo, y ella me acompañaba a muchos eventos que me invitaban a compartir mi alabanza. Y Dios nos hablaba, y sabe que Dios nos decía a los dos juntos, yo tengo un llamado para ustedes. Pero yo dije, pero ¿cómo? No creo, el Señor, ¿cómo quiere moverse? Yo tengo un llamado para ustedes. Luego nos casamos, el pastor nos casó, tuvimos la bendición de recibir la bendición de Dios cuando nos presentamos ante el Señor. Y luego ya casado, el Señor colocaba en nuestros corazones, tengo algo para ustedes, un ministerio grande, pero siempre los dos juntos. Siempre tienen que estar los dos amalgamados, honrándome junto al Señor. Y yo no quería, pastor, yo me veía como cantante, evangelista, recorriendo muchas naciones, me iba muy bien, pero cuando el Señor coloca esa pasión en mí, yo muchas veces evité el pastorado. Yo siempre digo, cuando me invitan por ahí, yo nunca quise ser pastor, nunca quise, siempre rehusé al llamado del ministerio pastoral. Pero cuando Dios coloca, Dios nos confronta en una oportunidad. Fuimos con mi esposa para el Día de las Madres, estuvimos invitados a una iglesia Atenon de mi amigo el pastor Josué Natanael, y el Señor ahí habla a nuestros corazones. Cantante cristiano también, sí. Josué. Y el Señor ahí habla a nuestras vidas. Ahí yo creo que ya no pudimos nosotros
ya no pudimos alejarnos del llamado del Señor. El Señor nos dijo, yo sentí que ya, ahora o nunca, toma este compromiso. Y yo me acuerdo que nos quebrantamos con mi esposa, nos pusimos, nos arrodillamos, les pedimos perdón al Señor por no haber querido hecho antes. Entonces tomamos el llamado, llegamos a Rancagua, le dijimos a nuestro pastor presbítero, por muchos años él, le dijimos que estábamos dispuestos, ahora sentimos el llamado al ministerio pastoral. Y hace 16 años tuvimos 2 años a prueba, como pastor probando, como obrero, y luego el Señor nos da la bendición de levantar nuestro ministerio pastoral junto a mi esposa, partiendo de la nada en un living de una casa, con mi madre, mi abuela, que partió a los 96 años de vida, algunos años atrás, partimos con ellos. Y partí con mis 2 hijos chicos, Cecilia, que tenía 5 años aproximadamente, David, que era un pequeñito, un bebé. Comenzamos el ministerio. Quizás para nadie estamos en el anonimato, ya un pastor a lo mejor que se va a levantar, pero cuando hay un llamado de parte del Señor, hay respaldo. Hay un respaldo del Señor, mi pastor. Dios comenzó a honrarnos, Dios ha bendecido personalmente. Yo bendigo a mi amada esposa, una mujer del Señor, una mujer de la palabra, la pastora Cecilia. Dios nos ha dado 3 hijos maravillosos. Tengo mi hija Cecilia, que hoy tiene 25 años, y está en Buenos Aires, Argentina, está estudiando en el Instituto Misión, una tremenda bendición, preparándose para el ministerio. Mi hijo David, con 18 años, Dios lo ha honrado en el ministerio de la palabra, honrando al Señor ahí al lado de su padre. Y después de 13 años, Dios nos da una bendición, un pequeño Joaquín. Joaquín tiene 5 años, un hermoso hijo del Señor, me salió con los ojos celestes, doy gracias al Señor por eso. Así que, y ahí los 5 honrando al Señor junto a mi amada esposa, hemos visto la mano del Señor. Hoy actualmente estamos en una de las avenidas más importantes en la ciudad de Rancagua, Avenida República de Chile. Dios nos ha dado un templo con capacidad para unas 170 personas, lo cual este día domingo que pasó tuvimos la Santa Cena, mi pastor, pero el templo nos daba abasto, una tremenda bendición. Mucha gente está llegando quebrantada a la presencia del Señor, recibiendo una palabra de parte del Señor, y hay que ver que la gente tiene hambre de este Dios vivo. Amén, amén. Pastor, usted tiene el talento musical. Correcto. Entonces yo le voy a pedir que usted alabe al Señor y junto con nuestro público televidente podamos ir en reflexión conforme a lo que el Señor le ha entregado. Amén. Hay una alabanza muy preciosa que voy a interpretar, que lleva por título justamente mi testimonio, el aborto. Ya. Una alabanza que ha marcado muchas vidas, así que espero que sea una gran bendición para usted. Y después de eso, entonces, vamos a escuchar, como siempre, las importantes enseñanzas de Puntito, el clásico Puntito. Enseñanzas para los pequeños, para los adolescentes, los jóvenes, y también para nosotros, los adultos. Vamos a lo prometido.